Hola, buenas tardes. Es un placer para mí moderar este simposio. En primer lugar, por su invitación para estar aquí y por su iniciativa para hablar sobre un tema clásico, pero muy relevante e importante para los nefrólogos, como es el control de la proteinuria y su influencia en la progresión de la enfermedad renal crónica. Después de muchos años de sequía, en el cual solo teníamos el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparecen ensayos clínicos nuevos, fármacos nuevos que nos dan una perspectiva de futuro y una ayuda para todos estos enfermos que con proteinurias importantes avanzaban rápidamente a la terapia renal sustitutiva. Contamos con dos ponentes excelentes, no hacen falta presentación, el doctor Manolo Praga, miembro de honor de la Sociedad Española de Nefrología, nos va a hablar de la importancia de la proteinuria para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, y la doctora María José Soler, vocal de la Junta Directiva de la SEN en el momento actual, nefróloga del Hospital Valle d'Hebron, editora de Clinical Kidney Journal, nombrada recientemente, que nos va a hablar de el papel de los receptores de la endotelina en la proteinuria de las enfermedades glomerulares. Muchas gracias a los dos por participar en este simposio. Solo recordar a la audiencia que pueden mandar las preguntas a lo largo de la visión de las dos presentaciones utilizando el lápiz, y adelante con las ponencias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante como es la reducción de proteinuria en la progresión de la enfermedad renal. Voy a comenzar resumiendo datos que sin duda son conocidos por la mayoría de los nefrólogos, pero que tienen una enorme importancia, y es la relación entre la cuantía de la albuminuria y la proteinuria con la protección renal. Estos son datos de un estudio publicado hace años, y veis aquí cómo la cuantía de la albuminuria tuvo una clara relación con la pérdida de función renal anual, tanto en pacientes con diabetes tipo 2 como en hipertensión y como en población general. Hay que destacar que son cuantías de albuminuria que podríamos considerar modestas, incluso menos de 30 miligramos al día o 30 miligramos por gramo de creatinina. Y por otra parte, todos conocéis que valores de albuminuria muy discretos, incluso inferiores a 30 miligramos día, se asocian claramente con un incremento en la incidencia de eventos cardiovasculares. Lo mismo ocurre con una disminución del filtrado glomerular, y estos son datos demostrados repetidamente, son datos del estudio PREVENT realizado en Holanda. Esta asociación entre albuminuria y protección renal, además, no solamente es un dato pasivo de asociación, sino que si logramos reducir la albuminuria-proteinuria con cualquier tratamiento, podemos mejorar la expectativa renal y cardiovascular del paciente. Estos son datos de la pasada década del estudio RENAAL, que comparó losartán con placebo en pacientes con nefropatía diabética tipo 2. Y veis aquí que cuanto más se lograba reducir la albuminuria con losartán, cuanto mayor era la reducción de albuminuria, menor era el riesgo de duplicar creatinina o de alcanzar insuficiencia renal. Estos datos preliminares se han perfeccionado a lo largo de estos últimos años, analizando, revisando los numerosos estudios prospectivos que se han hecho con IECA, con ARA y con otros tratamientos, y en los últimos años han aparecido estudios acumulados de una enorme potencia estadística. Por ejemplo, esta es una revisión publicada hace unos cuantos años, que valoró las diferencias en albuminuria entre los grupos randomizados en estudios prospectivos realizados en las últimas décadas, y como veis aquí la conclusión fue que por cada 30% de reducción en albuminuria, el riesgo de enfermedad renal terminal disminuye un 23,7%. Y esto es muy importante, esta asociación fue consistente independientemente del tipo de tratamiento y del tipo de nefropatía y de las características del trial.
Y más recientemente, un enorme, importante estudio publicado en Lancet Diabetes Endocrinology, sumando decenas de miles de pacientes que participaron en estudios observacionales, demostraba que una disminución del 30% en el cociente de albuminuria creatinina o disminución del 30% o más en el cociente proteinuria creatinina se asociaba significativamente con renoprotección. Es decir, la evidencia estadística es abrumadora en cuanto al papel de la albuminuria, proteinuria en la progresión de la insuficiencia renal. Pero hay que tener en cuenta que esto no es solamente debido a que la albuminuria, proteinuria es un excelente marcador del daño renal que producen diversas etiologías, sino que albuminuria, proteinuria por sí misma es un factor patogénico en la progresión de cualquier enfermedad renal. Tenemos numerosos datos clínicos y experimentales que muestran que cuando aparece albuminuria, proteinuria en el túbulo proximal, que en condiciones normales no debería de aparecer, estas proteínas se reabsorben a través de estos receptores específicos, megalina y cubilina, y dentro de las células del epitelio proximal, esta reabsorción anómala activa diversos mecanismos proinflamatorios y prooxidantes, activan genes cruciales como el NF-κB y otros, lo cual conduce a un aumento de factores proinflamatorios y profibróticos como Transforming Growth Factor, endotelina y otros, que reclutan células inflamatorias, fibroblastos y en último término generan una inflamación y fibrosis con progresión de la insuficiencia renal. Estos datos explican, y es muy importante revisar los últimos estudios realizados con, ya sabéis que los SGLT2, los inhibidores de la reabsorción de sodio y glucosa en el túbulo proximal, constituyen hoy en día una auténtica revolución porque han demostrado en estudios de gran impacto su capacidad renoprotectoria y también cardioprotectora. Han aparecido últimamente subanálisis de estos estudios que refuerzan todavía más, por si tuviéramos alguna duda, el valor de la albuminuria y de la proteinuria. Este es un subanálisis del estudio EMPA-REG Outcome Trial, que comparó empagliflozina versus placebo en pacientes con diabetes tipo 2, y en este subanálisis se analizó el cambio de albuminuria entre el momento basal y la semana 12. Y veis aquí, los enfermos fueron separados en 3 grupos, aquellos que habían alcanzado una reducción superior al 30%, un cambio entre menos 30 y más 30, o un incremento de la albuminuria en un 30%. Y veis aquí que solamente en aquellos pacientes en los que se consiguió una reducción superior al 30%, tenían una disminución de eventos cardiovasculares, una disminución de hospitalización o muerte por complicaciones cardiovasculares y una renoprotección. Pero es interesante ver que en aquellos pacientes en los que hubo un incremento de albuminuria, no se conseguía cardioprotección ni renoprotección e incluso había un peor pronóstico que aquellos pacientes que no mostraban ningún cambio. Es decir, que la renoprotección y cardioprotección con estos fármacos depende estrechamente de la reducción de albuminuria, proteinuria, y esta conclusión se ha visto también reforzada por un subanálisis del Credence que comparó canagliflozin versus placebo. En este subanálisis publicado recientemente se analizó el cambio en albuminuria a la semana 26. Hubo una reducción media de albuminuria del 31% y por cada 30% de reducción de albuminuria se asociaba estadísticamente con una disminución de los eventos renales y cardiovasculares, de nuevo confirmando la extrema importancia de conseguir una reducción de proteinuria y albuminuria. Por tanto, esta cuantía es crucial en nuestra actividad como nefrólogos y por tanto siempre son bienvenidas nuevos fármacos, nuevas moléculas que consigan una mayor reducción aún de la proteinuria, y en este sentido la aparición de sparsentan
tiene una gran importancia. El esparsentan es un fármaco que combina un doble bloqueo de los receptores de endotelina A y de los receptores de angiotensina 2. Ya sabéis, los receptores de angiotensina 2, su bloqueo son obviamente bien conocidos por los nefrólogos y constituyen hoy en día un tratamiento obligado en cualquier paciente con nefropatía proteinúrica, pero además el bloqueo de endotelina, ya sabéis que la endotelina es un agente vasoconstrictor de enorme potencia y además con efectos nocivos sobre podocitos, células mesangiales y otras células renales. Y en este sentido vamos a analizar estudios que se han realizado o que están en marcha utilizando sparsentan en dos nefropatías proteinúricas clásicas, la glomerulosclerosis segmentaria y focal y la nefropatía IgA. Comenzando por la glomerulosclerosis segmentaria y focal, es una de las causas más importantes de proteinuria y de síndrome nefrótico, como veis en esta diapositiva. Y las lesiones de glomerulosclerosis segmentaria y focal tienen diversas etiologías genéticas, factores circulantes, toxinas, infecciones virales, pero que en último término llevan a un daño del podocito, una disminución en el número de podocitos y unas lesiones de glomerulosclerosis progresivas. Desde hace años es bien conocida que la cuantía de la proteinuria es crucial en esta enfermedad y que la obtención de una remisión completa o parcial en comparación con la no remisión mejora significativamente la supervivencia renal. Un estudio reciente muy interesante, digamos que afinó esta relación entre proteinuria y evolución a largo plazo, utilizando datos de varias cohortes de pacientes con glomerulosclerosis segmentaria y focal córtico-resistente, y veis aquí la estrecha relación entre la pérdida del filtrado glomerular anual y la reducción de proteinuria. Como veis aquí, cuando se conseguían reducciones superiores al 50%, la pérdida de función renal iba disminuyendo muy claramente, incluso se revertía con reducciones de proteinuria superiores a 80-90%. Estos datos confirman de nuevo la enorme importancia de conseguir reducciones de proteinuria importantes, pero además en este estudio se comparaba la definición convencional de remisión parcial, un 50% de reducción de la proteinuria y un valor global inferior a 3,5 gramos por gramo, con una definición modificada de remisión parcial, definida por una reducción del 40% y un valor inferior a 1,5 gramos por gramo. En este estudio se comprobó que utilizando esta definición modificada, la predicción de fallo renal a largo plazo se obtenía más precozmente a los 4 meses que utilizando la definición convencional, cuya significación estadística aparecía después de 8 meses. Con el sparsentan en la glomerulosclerosis segmentaria y focal tenemos ya datos muy importantes. Un estudio en fase 2, el estudio DUET, comparó sparsentan, diversas dosis de sparsentan, con irbesartán. Durante 8 semanas hubo después un estudio de extensión y el outcome primario, que era la reducción de proteinuria a las 8 semanas, como veis aquí hubo una clara diferencia en la reducción de proteinuria utilizando sparsentan, cerca del 47-48% de reducción, en comparación con una reducción inferior al 20% con irbesartán. Pero además en este estudio, en el estudio de extensión, se comprobó que una proporción en aumento de pacientes alcanzaban una remisión parcial modificada, tanto en los pacientes que habían sido randomizados a sparsentan como en aquellos pacientes que fueron randomizados a irbesartán, pero que después cambiaron tratamiento a sparsentan. Y en base a estos datos está actualmente en marcha el estudio DUPLEX, un estudio en fase 3 que compara sparsentan con irbesartán. El estudio tendrá una duración de 108 semanas
se analizará un endpoint de eficacia interino utilizando la proporción de pacientes que alcanzan la remisión parcial modificada en la semana 36. Ya hay datos aún no publicados positivos de consecución de este objetivo, y el endpoint primario será el cambio en filtrado glomerular a las 108 semanas de tratamiento, y posteriormente habrá un estudio de extensión. En cuanto a la nefropatía IgA, clásicamente todos conocéis que tiene la cuantía de la proteinuria media durante el seguimiento, tiene un impacto decisivo en la supervivencia renal a largo plazo. Este es un estudio clásico también del grupo de Toronto, y por encima de 1 gramo, cada gramo que se incremente la proteinuria se asocia a una pérdida de función renal de 10 a 20 veces más rápido que en aquellos pacientes en los que se consigue una proteinuria media inferior a 1 gramo. En base a esto, las guías KDIGO, que van a publicarse en este año, recomiendan tratamiento con bloqueo del eje en todos los pacientes para conseguir ese objetivo de proteinuria inferior a 1 gramo, y en aquellos pacientes en los que persiste la proteinuria por encima de este nivel, se recomienda un ciclo de corticosteroides, aunque ya sabéis que hay mucho debate en este sentido. Otro estudio muy interesante de la Kidney Health Initiative, en el que tuvimos la fortuna de participar, analizó la reducción de proteinuria precoz dentro de los primeros 9 meses de tratamiento con cualquier tipo de tratamiento y su impacto en la pérdida de función renal, en la duplicación de creatinina o en la enfermedad renal terminal, y se comprobó mediante un estudio estadístico de alto nivel que el efecto de cualquier tratamiento, esteroides, inhibidores del eje renina-angiotensina y otros, el efecto en la proteinuria se trasladaba a un efecto en la pérdida de función renal, en duplicación de creatinina o enfermedad renal terminal. Por tanto, estos datos apuntan, esto es muy importante, a que la proteinuria es un marcador subrogado de gran eficacia para la respuesta a un tratamiento. El estudio PROTECT ha utilizado estos datos, es un estudio que está ahora en marcha y compara de nuevo sparsentan con irbesartán durante 110 semanas. El endpoint de eficacia para analizar al cabo de 36 semanas es la reducción de proteinuria. Ya disponemos de este dato y confirma el enorme descenso de proteinuria con sparsentan. Y el primary endpoint será los cambios de filtrado glomerular en la semana 114. Pero repito que la reducción de proteinuria en la semana 36 ha confirmado el enorme potencial antiproteinúrico de este fármaco. Por tanto, para terminar, es importante resumir estos cambios conceptuales que estamos visualizando los nefrólogos en cuanto al diseño y realización de estudios prospectivos en estas entidades glomerulares proteinúricas. En 2012, la FDA aceptó ya que un endpoint importante podía ser la duplicación de la creatinina. Hasta entonces requería, como sabéis, endpoint mucho más duros, ¿no? El alcanzar una insuficiencia renal terminal, y esto planteaba enormes problemas para el diseño de trials. Esto fue un avance. Posteriormente la FDA también aceptó que una disminución de un 30-40% del filtrado glomerular en 2 o 3 años podía ser un outcome importante, pero en estos últimos años estamos ya afortunadamente diseñando estudios que combinen un descenso de proteinuria y un cambio en el slope, en la tendencia del filtrado glomerular, como trials, utilizando estos marcadores, estos surrogate markers, para evaluar la eficacia de determinados tratamientos en endpoints de última eficacia. Esto es un cambio conceptual porque permite el diseño
el diseño de trials de una manera mucho más efectiva y la introducción de fármacos con un potencial antiproteinúrico que, en base a lo que decía al comienzo de mi charla, para los nefrólogos tiene una importancia decisiva. Por tanto, para concluir, en enfermedades glomerulares como la IgA y la glomerulosclerosis hematofocal, la disminución de proteinuria se traslada en una disminución de eventos renales, y el manejo, la disminución de proteinuria es crucial para enlentecer la progresión de cualquier tipo de nefropatía y en concreto de estas enfermedades glomerulares, y es muy importante y muy significativo que las agencias reguladoras estén ya aceptando el diseño de estos trials usando proteinuria y el cambio en filtrado glomerular. Muchas gracias por la atención y estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Agradecer a Travere por invitarme a participar en este foro técnico de la industria, novedades de protección renal, y muy importante porque las diferentes enfermedades renales, tanto la glomerulosclerosis focal segmentaria, enfermedad renal diabética, nefropatía IgA, necesitamos fármacos para frenar la progresión de la enfermedad renal. El paciente que tiene enfermedad renal, si su enfermedad progresa, va a acabar en terapia renal sustitutiva 3 veces por semana o necesitar un trasplante. Entonces, todos los fármacos con efecto protector y que tengan efectos beneficiosos y que nos frenen la progresión de los pacientes que tenemos con enfermedad renal serán bienvenidos en un futuro. Entonces voy a hablar un poco del rol, del papel de los receptores de la endotelina en la patología glomerular. Estos son mis conflictos de interés. Voy a empezar por la introducción de la endotelina 1. En el año 85 se descubre por primera vez, se caracteriza la actividad vasoconstrictora de un péptido derivado del endotelio. Anteriormente, los primeros ensayos con antagonistas de la endotelina, del receptor tipo A de la endotelina, acontecen en el 91-92, estamos hablando de las Olimpiadas de Barcelona. Y ya vamos progresando hasta que en el 2001 nos damos cuenta de que está implicada en la enfermedad, en la insuficiencia cardíaca, en el riesgo cardiovascular, en la hipertensión arterial pulmonar, en la enfermedad renal crónica hipertensiva, en la enfermedad renal crónica, en la proteinuria, en el dolor crónico, en el cáncer, que tiene otras implicaciones y sigue hacia adelante. El bosentan en el 2001 también se identifica y se autoriza como primera vez para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Y más empiezan a salir nuevos fármacos con nuevos efectos, nuevos estudios, incluyendo estudios dirigidos a la enfermedad renal crónica. La endotelina 1 es la endotelina biológicamente más relevante para la función renal y está producido por casi todos los tipos de células en el riñón. Participa en la modulación de la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, el control de la liberación de renina y la regulación del transporte de sodio, agua, protones y bicarbonatos. La fuente principal de endotelina 1 se conoce que es el endotelio vascular, que recubre la corteza y la médula, y aunque también es producido en otros tipos de células como las células epiteliales, los podocitos, es decir, que está muy involucrada en el control de la filtración glomerular. Hace mucho tiempo ya, con la doctora Anguiano, hace unos años, describimos dónde estaban más localizados los receptores tipo A o tipo B de la endotelina, que, como luego os comentaré, parecen tener otras funciones diferentes. En la arteriola aferente, que es la que llega al glomérulo, el músculo liso, comparado con las arteriolas eferentes, tiene más receptor de la endotelina A, mientras que en la arteriola eferente, que es la que sale del glomérulo, tiene más receptor de la endotelina B, que no significa que la aferente tiene el receptor de la endotelina A con más funciones vasoconstrictoras y la eferente, la endotelina B, con funciones vasodilatadoras. Los podocitos y las células mesangiales contienen más receptor de la endotelina A y la nefrona distal tiene más cantidad de receptor de la endotelina B. ¿Qué funciones tienen? Pues el receptor de la endotelina A parece ser el malo, parece ser el que tiene mayor actividad simpática y neutropismo positivo,
a mayor liberación de las catecolaminas por parte de la médula adrenal, disminuye el flujo sanguíneo a la corteza renal y crea vasoconstricción sistémica. Es decir, que si se activa este receptor voy a tener hipertensión, retención de agua y la presión arterial aumentada. La endotelina B tiene efectos contrarios, menor actividad simpática, inotropismo negativo, vasodilatación sistémica, nos disminuirá la presión arterial y nos producirá natriuresis. Acciones hemodinámicas de la endotelina 1 y la angiotensina 2. Como podéis ver aquí, la endotelina 1 y la angiotensina 2 desempeñan un papel fundamental en la fisiopatología de la progresión de la enfermedad renal diabética. Tienen impacto similar, la angiotensina 2 y la endotelina 1, en la lesión del compartimento tubulointersticial, como podéis ver aquí, en la disfunción glomerular, en los cambios hemodinámicos y aumento de la presión capilar glomerular, pero tienen efectos opuestos sobre la hemostasis del sodio. Mientras la endotelina 1 es un natriurético y causa disminución de la reabsorción de sodio, la angiotensina 2 es un antinatriurético y causa retención del sodio, como bien se había demostrado. La vasoconstricción renal producida por la arteriola eferente debido al aumento de señalización de endotelina 1 produce hipertensión capilar glomerular, que es donde empieza, de donde se perpetúa la lesión de la enfermedad renal crónica, que es muy importante para la enfermedad renal crónica. Hay múltiples mecanismos adicionales que vinculan la endotelina 1 con el daño renal y promueven la enfermedad renal. La endotelina 1 activa cambios hemodinámicos, disfunción endotelial, lesión tubulointersticial y la homeostasis del sodio, que nos lleva a una enfermedad renal crónica. ¿Y son los mismos efectos? No, son complejos. Es complejo porque depende de dónde está el receptor. En el músculo lisovascular, la endotelina A, que es el receptor de la endotelina A, que es el más frecuente, nos llevará sobre todo a vasoconstricción. Y en la célula endotelial, el receptor de la endotelina B a vasodilatación, ya natriuresis y disminución de la reabsorción de sodio. ¿Qué mecanismos, qué papel juega la angiotensina 2 en la patología de enfermedad renal crónica? Pues la angiotensina 2 es un mediador central de la lesión renal porque nos produce hipertensión del capilar intraglomerular, aumenta la aldosterona, nos aumenta el estrés oxidativo, nos aumenta la presión del capilar glomerular, nos aumenta citocinas, la transcripción del epitelio mesenquimal y las moléculas de adhesión. Todo nos llevará a vasoconstricción de las arteriolas renales sistémicas y a un aumento de la resistencia periférica total y de la presión arterial. Todo el mundo sabe que la angiotensina 2 es el vasopresor más potente del organismo. ¿Qué acciones no hemodinámicas tendrán? Pues las acciones no hemodinámicas que tienen es que, además de su papel, la endotelina y la angiotensina 2 también juegan un papel en mecanismos fisiopatológicos subyacentes a la enfermedad renal, en el daño podocitario y apoptosis. Apoptosis es la muerte del podocito, en la proteinuria, en la proliferación mesangial y la producción de matriz extracelular, en la glomerulosclerosis, en la fibrosis tubulointersticial y también aumentan efectos proinflamatorios que ahora iremos poco a poco desglosando. Así, la endotelina 1 nos produce cambios estructurales que resultan en proteinuria debido al aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. La endotelina 1, como os he comentado antes, se produce en diferentes células renales, incluidas los podocitos, que pueden unirse al receptor tipo A de la endotelina expresados en la superficie de estos. Es evidente que la comunicación cruzada entre podocitos y la membrana y las células endoteliales, donde se activa la señalización del TGF-beta en los podocitos, conduce a una lesión de disfunción a través de la unión de endotelina 1 al receptor de la endotelina A. Así, lo que se ha visto es que en ratones que tienen un aumento de la señalización del factor del TGF-beta R1, si estos ratones les administramos doxiciclina, se produce una disminución se produce una disminución de una pérdida del glicocálex. Si esta pérdida del glicocálex nosotros administramos un inhibidor de la endotelina, recuperamos la isolectina B4.
si nosotros en vez de mirar esto, miramos la secreción urinaria de albúmina o la creatina sérica, en los ratones en que producimos una lesión se ve un aumento de la secreción urinaria de albúmina, un aumento de la creatinina que se revierte mediante la administración de un inhibidor selectivo, de la del receptor de la endotelina tipo A. La endotelina también desencadena alteraciones del diafragma de hendidura a través del desprendimiento de nefrina, lo que conduce a fusión de las hendiduras de filtración y a su vez la exposición de podocitos a endotelina 1 nos da una reorganización del citoesqueleto con un siguiente deterioro y apoptosis. Aquí podéis ver un ejemplo de los podocitos que se cultivaron con control o con endotelina 1. Lo que vemos es que los pocitos que reciben endotelina 1 en la parte de abajo a las 2, 6 y 15 horas presentan una alteración de la F-actina, que es una proteína del citoesqueleto. Así que en estas circunstancias nos permitiría una pérdida, bueno, nos permitiría, no queremos que se pierda la albúmina, pero nos haría efectos deleterios. La angiotensina 2 también media cambios estructurales y funcionales del glomérulo que pueden resultar en proteinuria. La angiotensina 2 también tiene un papel establecido en varias patologías renales de manera similar a endotelina 1 y es producida por gran variedad de células renales y es capaz de unirse al receptor tipo 1 de la angiotensina 1, promoviendo la pérdida del glicocálix y una mayor permeabilidad de la membrana. Así que si tenemos angiotensina 2 y endotelina 1, esto culminará aún mucho más en proteinuria. Estudios similares también han visto alteraciones de las fibras F de actina con angiotensina 2. La endotelina 2 también, la endotelina 1 también actúa sobre las células mesangiales glomerulares, como podéis ver aquí, para estimular la proliferación celular, la contracción y la síntesis de proteínas de la matriz extracelular. Además, aumenta la producción de factores que inhiben la degradación de la matriz mesangial, con lo cual tenemos un crecimiento anómalo de TIM3, de PAI1 y no se inhibe la matriz mesangial y se va acumulando y se deposita, se culmina en la formación de lesiones escleróticas. Así que junto a las dos, endotelina 1 y angiotensina 2, impulsan la proliferación de las células mesangiales glomerulares, la producción de la expansión de la matriz extracelular, que desempeñan un papel clave en el desarrollo de glomerulosclerosis, una característica distintiva de varias nefropatías proteinúricas. Es decir, que las dos se compensan y producen nefroangiosclerosis. La endotelina 1 también contribuye al desarrollo de un entorno inflamatorio en el riñón. Entonces actúa como atrayente para los granulocitos y macrófagos, activa las células mesangiales para estimular la producción de interleucinas, de osteopontinas, de sustancias proinflamatorias y profibrópticas y además induce a la transactivación del receptor de factor de crecimiento epidérmico. La angiotensina 2 también impulsa este efecto inflamatorio, está muy conocido, muy publicado, así que las dos juntas se potencian y encima aumenta el estrés oxidativo. El entorno inflamatorio creado por la endotelina 1 y la angiotensina 2 contribuye a una mayor lesión glomerular, cicatrización fibrótica progresiva y un desarrollo de enfermedad renal crónica. El entorno inflamado y profibrótico en el intersticio renal conduce a la producción de estos miofibroblastos que se nos acumulan y que nos acaban de crear una fibrogénesis intersticial y renal. Hay una etapa inicial fibrogenética que posteriormente pasa a una formación de miofibroblastos y que esto nos lleva a una apoptosis y a una transición del epitelio mesenquimal al epitelio mesenquimal. Entonces, tanto la endotelina angiotensina 2 como la endotelina 1 se retroactivan y ellas dos lo que hacen es conseguir llevar a una fibrogénesis intersticial renal, con lo que nos llevará a una lesión final, a una esclerosis, lo que nos llevará a una perpetuación de la esclerosis focal y segmentaria. La endotelina 1 también impulsa la transición del epitelio mesenquimatoso en los túbulos renales y en consecuencia también una fibrosis
túbulo intersticial, con lo cual se nos van alimentando y, por ejemplo, las células epiteliales empiezan a expresar más marcadores mesenquimales, como es el ejemplo del alfa-fosfatidilactin y la bimentina, y gradualmente van perdiendo los marcadores epiteliales y presentando estos mesenquimales que nos acabarán en una fibrosis túbulo intersticial, que al final, cuando tenemos fibrosis, ya no tenemos prácticamente reversibilidad de la lesión. Si bien estos datos sugieren que el antagonismo del receptor tipo B de la endotelina puede ser beneficioso para disminuir la transición epitelio y mesenquimatoso en los túbulos, ha habido evidencia de que la inhibición no confiere bien dicho beneficio. Así que los dos promueven, tanto la endotelina 1 como la angiotensina 2, una mayor respuesta inflamatoria y la producción de citocinas profibróticas, factores de crecimiento que nos activarán los fibroblastos y nos promoverán esta lesión que acabará con un daño y una fibrosis intersticial. Tenemos lesión túbulo intersticial. La endotelina 1 muestra reacciones opuestas en cuanto a la homeostasis del sodio y el control del líquido extracelular y la angiotensina 2. La endotelina 1 está sintetizada por todos los efectos tubulares, se une a ellos para regular el transporte de iones y facilitar la diuresis, tiene una función natriurética y inhibe la reabsorción de sodio, cloro y agua, particularmente en el túbulo colector. También actúa para inhibir la retención de agua estimulada por la hormonante, por la vasopresina en el conducto colector medular. La acción de la endotelina 1 tubular está principalmente mediada por el receptor positivo, el que hemos dicho que es como el bueno, el tipo B. En cambio, la angiotensina 2 lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y agua para conservar el volumen de la nefrona. Pero esto lo que hace es que actúa con aldosterona, mejorando aún más la reabsorción de sodio y mejora la sensibilidad de la retroalimentación túbulo-glomerular, permitiendo que el volumen y la presión arterial se mantengan a pesar de las reducciones del flujo sanguíneo. Es la que se activa cuando un paciente está completamente deshidratado, se activa la angiotensina 2, o cuando, por ejemplo, un paciente se desangra, se activa la angiotensina 2 para intentar mantener la presión arterial y el volumen sanguíneo. ¿Qué sabemos de la interacción entre la endotelina 1 y la angiotensina 2? Pues que tiene una comunicación cruzada y tiene una parte de la vía en que convergen. Para inducir remodelado vascular, vasoconstricción y aumento de la presión arterial, y convergen de tal forma que tanto el receptor tipo 1 de la angiotensina 2 como el receptor tipo A de la endotelina 1 inducen contracción aumentando la concentración citosólica de calcio como la sensibilidad al calcio, y esto nos produce una lesión secundaria. ¿Cómo se interrelaciona? Pues las vías de señalización mediada por endotelina 1 estimulan la secreción de aldosterona, la formación de angiotensina 2 en las células endoteliales pulmonares, media algunas acciones vasculares de la angiotensina 2, inhibe la liberación de renina del aparato glomerular y media inflamación renal inducida por angiotensina 2. ¿Cómo es así? Pues que si a un ratón se le inyecta angiotensina 2, presenta un aumento de la presión arterial, y si administramos un antagonista del receptor tipo A de la endotelina, esta disminuye la presión arterial. ¿Y qué más disminuye? Pues disminuye la inflamación. Si miramos las células T cuantificadas como CD3, aumenta la inflamación con la angiotensina 2, pero si ponemos un inhibidor de la endotelina, vemos un antagonista como disminuye tanto en la corteza renal como en la médula extrarrenal. Y así cogemos preparaciones de tejido vascular, aorta, arteria mesentérica, arteria de la cola de las ratas, y administramos angiotensina 2. Se produce una vasoconstricción, una concentración del tono vascular. Si yo le administro un antagonista del receptor tipo A de la endotelina, lo que veo es que se atenúa esa vasoconstricción, diciendo que los dos juntos, endotelina 1 y angiotensina 2, tienen el mismo efecto y con inhibidor de uno de ellos se puede revertir. ¿Y qué sucede al revés? Vías de señalización mediadas por el eje renina-angiotensina. La angiotensina 2 estimula la liberación de endotelina 1, un círculo vicioso en diferentes células, incluidas las células renales, creando el circuito de retroalimentación. Y también aumenta la vasoconstricción inducida por endotelina 1 mediante la regulación positiva del receptor tipo A en la unión endotelina 1 receptor tipo A de la endotelina.
¿Qué estudios tenemos? Tenemos el estudio DUET-Sparsentan en comparación con irbesartán en pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria confirmada por biopsia o mutación genética documentada o y los pacientes con secundaria quedaron excluidos, que comparamos el efecto del Sparsentan con el irbesartán. Las 3 dosis juntas, una disminución de la proteinuria en comparación con la basal y significativamente en comparación con el grupo en tratamiento con irbesartán. Las dosis más altas juntas de 400 miligramos y 800, también efecto beneficioso. Si vamos al estudio DUET o LE, el tratamiento con Sparsentan a largo plazo, con más tiempo de evolución, este estudio se realizó con un seguimiento de 42,5 meses. Lo que se vio es lo mismo que una disminución de la proteinuria en los pacientes que estuvieron en tratamiento del cociente proteína en los pacientes en las diferentes cohortes en tratamiento con Sparsentan. Y incluso una alta proporción de pacientes presentó, esto es importante mencionar, que remisión completa de la proteinuria en al menos una ocasión mientras estaban tomando el tratamiento con Sparsentan. Muy importante, consideramos remisión completa, tenemos una proteinuria menor o igual a 0,3 gramos partido por gramo. Conclusiones, ¿qué mensajes nos queremos llevar a casa? ¿Y qué queremos conocer? Que tanto la endotelina 1 como la angiotensina 2 tienen un papel muy importante en la fisiopatología renal y la hemodinámica a través de potentes propiedades vasoconstrictoras. Que las acciones hemodinámicas de las dos son complejas y resultan del equilibrio de acciones vasoconstrictoras en arteriolas aferentes y eferentes en un entorno fisiopatológico, la unión de la endotelina 1 al receptor de la endotelina A y la unión de la angiotensina 2 al receptor tipo 1 de la angiotensina 2 impulsa vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que conduce a un aumento de la presión de capilar glomerular y la tasa de filtración glomerular. La señalización conjunta da lugar a lesiones glomerulares que contribuyen a la progresión de la enfermedad renal crónica. Pérdida de los podocitos. Cuando nosotros perdemos demasiados podocitos, nos lleva a una culminación de la proteinuria y una lesión focal y segmentaria. Estimulación de la proliferación de células mesangiales y la producción de matriz mesangial y un desarrollo de glomerulosclerosis, creación de un entorno inflamatorio, con lo cual contribuye a una mayor lesión glomerular y cicatrización fibrótica progresiva. La endotelina 1 y angiotensina 2 median también varias vías de compartimiento túbulo-intersticial que finalmente nos lleva a daño tubular y a fibrosis intersticial. Y es compleja la interacción de las dos con una vía cruzada que nos conlleva una mayor, se están realimentando, una activa la otra activa la una y nos lleva a una mayor lesión. Y hay una serie de ensayos clínicos recientes y otros en marcha que están evaluando el efecto de los antagonistas del receptor de la endotelina A en la enfermedad renal crónica. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias por las magníficas ponencias a los dos. Hemos aprendido mucho de la acción de la endotelina 1 y la angiotensina 2 con María José y excelente la charla del doctor Praga. Animo a la audiencia a que empiece a hacer preguntas, pero mientras tanto pues voy a lanzar yo la primera pregunta al doctor Praga. Hemos visto de la importancia de reducción de la proteinuria y incluso en ensayos clínicos ya antiguos, no como el renal, que es una de las primeras diapositivas que has puesto. Cuanto más reducía la albuminuria, mejor era la evolución, ¿no?, de la función renal o el pronóstico renal. Entonces, no sé si realmente tenemos establecido un target para tratar a los pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria, porque bueno, los ensayos clínicos es verdad que dicen remisión completa, ¿no?, por debajo de 0,3, o sea, de 300 miligramos. Y ahora que tenemos arsenal terapéutico, ¿no?, que hemos visto que es capaz, que ya no solo nos quedamos en el bloqueo del sistema renina-angiotensina, es capaz de reducirla, a lo mejor nuestro objetivo es eso, ¿no?, la remisión completa, porque cuanto más reduzcamos, mejor será el pronóstico de estos enfermos. ¿Cuál es tu opinión, Manolo? Sí, bueno, es una pregunta muy importante
porque señalas un aspecto, yo creo que el más decisivo en la nefrología, ¿no? Y efectivamente vamos a tener muchos fármacos con un gran potencial antiproteinúrico, pero todavía no tenemos muy bien definido el objetivo, ¿no? Por ejemplo, la nefropatía IgA está muy claro, menos de 0,5 gramo de proteinuria, pero hay datos que sugieren que en otras entidades, por ejemplo, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, ¿no? Que hay remisiones parciales por debajo de 3,5 se asocian a una no muy rápida pérdida de función renal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos datos ya importantes de lo que supone un 30% de reducción de proteinuria, un 50% de reducción de proteinuria o albuminuria, ¿no? Que es al fin y al cabo lo mismo. Pero sería bueno más estudios prospectivos y también observacionales para ver si todas las enfermedades comparten un mismo objetivo, si hay diferencias, ¿no? Relación entre cuantía de proteinuria y albuminuria y rapidez de pérdida de función renal. Porque claro, no va a ser lo mismo, a pesar de que estos fármacos nuevos que están saliendo, ¿no? Inhibidores de endotelina, SGLT2, etcétera, se toleran bien, también la combinación de 3, 4, 5 fármacos, bueno, puede tener efectos secundarios. Entonces yo creo que es muy importante y necesitamos más datos acerca de el objetivo. Por ejemplo, la nefropatía diabética. La nefropatía diabética, ¿cuál es el objetivo? Menos de 300 miligramos de albuminuria, menos de 100, menos de 50. Probablemente cuanto menos bajemos será mejor, pero como digo, tampoco podemos dar 6 o 7 fármacos antiproteinúricos, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos más estudios para este aspecto absolutamente crucial de la nefrología. Vale, ha entrado una pregunta del doctor Gorriz, enhorabuena por la mesa, y está dirigida a Manolo. Ha mencionado que tanto en estudios de bloqueo del sistema renina-angiotensina y de SGLT2 hay aproximadamente un tercio en respuesta a la albuminuria, reducción o reducción-aumento. ¿Piensa que esto es una limitación para demostrar beneficio en proteinuria? ¿A qué piensa que se deba esta heterogeneidad en la respuesta? Un poco también en relación con el endpoint, ¿no? Que los diferentes ensayos clínicos, bueno, pues tienen la importancia del endpoint subrogado, pero muy variable en cada uno de los ensayos clínicos, ¿no? Ya, bueno, efectivamente, como lo ponían las diapositivas de los estudios con SGLT2, ¿no? Hay enfermos que no responden, incluso había enfermos que subían la albuminuria y en esos aumenta el riesgo cardiovascular. Y bueno, todavía no sabemos muy bien los condicionantes, ¿no? De por qué unos enfermos responden bien y otros no. De todas maneras, yo creo que se está perfilando en la nefrología dos vías de actuación enormemente interesantes, ¿no? Por una parte, en un futuro vamos a tener fármacos que modifiquen directamente la patogenia de la enfermedad, ¿no? Inmunosupresión, bloqueo de complemento, etcétera, etcétera. Y por otra parte, fármacos renoprotectores transversales, caracterizados todos ellos por su efecto antiproteinúrico. Sparsentan, otros inhibidores de endotelina, SGLT2, antagonistas de aldosterona, y probablemente en el futuro, bueno, habrá que buscar combinaciones de estas dos vías de actuación, una más específica y una más transversal. Y yo creo que el grado de respuesta dependerá también del grado de actividad de la patogenia específica de cada entidad. Pero bueno, el futuro, como decía la doctora Goicoechea al principio, es mucho más prometedor de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Yo quiero añadir algo y estoy completamente de acuerdo con esto que ha dicho el doctor Fraga. Y mi sensación es que tendremos unos fármacos que igual les llamaremos en un futuro estabilizadores de la nefrona. Fármacos que nos estabilicen la nefrona al completo, ¿no? Tengo un poco esta sensación. Vamos a poner a este paciente un fármaco para su enfermedad dirigida y al otro un estabilizador de la nefrona. Vale, hay una pregunta también del doctor Gorriz que yo suscribo, y es que, bueno, evidentemente los antagonistas de los receptores de endotelina han tenido importantes problemas a lo largo de la historia, ¿no? Fundamentalmente la retención hídrica. Y la pregunta es si con Sparsentan, ¿no? Podemos olvidarnos de estos problemas o hay que tener cuidado. Y yo añado otra pregunta, esta es una primera pregunta,
Y la otra pregunta es que, ¿qué beneficio nos otorga esta molécula? ¿No? Estamos uniendo la misma molécula, un ARA2 y un antagonista del receptor endotelina, sobre dar, por otro lado, por ejemplo, atrasentan, ¿no? Que en el estudio SONAR ha demostrado beneficio renal y beneficio proteinúrico, con un ARA2 a la vez. Entonces, ofrece algo darlo combinado en una misma molécula. Y dan siempre miedo a estos ensayos clínicos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el SONAR siempre había una selección, pacientes que tenían un BNP por debajo de 300, pacientes que no iban a tener retención hídrica. Y bueno, pues a lo mejor en pacientes con síndrome nefrótico tenemos que tener cuidado con la retención hídrica. Empiezo yo si quieres. Yo creo que sí que ofrece algo, y ofrece algo por lo que hemos explicado de los mecanismos, ¿no? El efecto que tiene diurético el receptor tipo B de la endotelina. El problema que tenemos es que los fármacos no son específicos al 1000 por 1000 para la endotelina tipo A. Si fueran específicos al 1000 por 1000 la endotelina tipo A, yo dudo que tuviéramos este efecto antidiurético y edemas que tenemos secundarios. Si nosotros, como hemos visto, es la única acción que es muy dispar en cuanto a angiotensina 2, bloqueamos los dos, yo creo que vamos a evitar este efecto, que vamos a tener menos edemas en estos pacientes. Eso es por donde yo creo que vamos a ir. Y yendo más allá, hay un estudio en marcha ahora que va a probar SGLT2 y inhibidores del antagonistas del receptor de la endotelina. Y SGLT2, como todos sabemos, aparte tiene un efecto diurético, claro, es otro diurético tubular, proximal, con lo que ya veremos en un futuro, pero se llama el estudio CENIT, en este caso es con cibotentan, y veremos en el futuro estos efectos. Pero como estábamos discutiendo un poco antes, con un kidney internacional que ha salido un subestudio de los pacientes del SONAR que estaban con tratamiento con ISGLT2, el efecto beneficioso de combinar los fármacos cada vez es más claro. Entonces yo creo que vamos a acabar con el clásico del DIECA o del LARA2. Aquí le vamos a añadir un inhibidor de la endotelina y un SGLT2 y le vamos a hacer un traje individualizado al paciente. Un traje. Yo creo que vamos a tener clústeres de pacientes a los cuales les vamos a poner el traje que más les convenga. Manolo, tú además, sí. Perdona, tú como sí. tienes experiencia clínica, ¿no? Porque estás participando en ensayos clínicos con Espacertan, ¿cuál es tu experiencia dar este fármaco con respecto a la retención hídrica? Sí, bueno, ya lo ha explicado muy bien María José, las bases fisiopatológicas, pero claro, es que el inhibir a la vez la angiotensina 2 va a compensar en parte ese efecto retenedor de sodio y volumen que tiene siempre el bloqueo de la endotelina, ¿no? Y además es curioso, en el estudio SONAR, el estudio SONAR tuvo un diseño muy peculiar, porque ya sabéis que primero se seleccionó los enfermos que respondían, que tenían una caída de albuminuria con el fármaco, y después se randomizaron, ¿no? Habría que pensar si en el futuro se van a aceptar este tipo de estudios, ¿no? Porque si ya respondes con un descenso de albuminuria, es que eso ya es bueno, y quitarte el fármaco es un poco discutible, ¿no? Pero además en el estudio SONAR se insistía, eso era un dato muy importante, en la toma de diuréticos un tanto forzada por el gran riesgo que había de retención de volumen, ¿no? Esto no ha ocurrido con el Sparsentan. De hecho, en los enfermos que yo he seguido más o menos indirectamente, tanto del duplex como del PROTECT, no se contempla el uso forzado de diuréticos. Y yo creo que la mayoría de ellos no están tomando diuréticos más de lo que tomaban antes de entrar en el estudio, ¿no? Y la tolerancia es mejor. Siempre que habrá que estar vigilando esto, ¿no? Y estar al tanto, sobre todo en enfermos mayores, diabéticos tipo 2 mayores, pero los enfermos glomerulares jóvenes yo creo que lo van a tolerar muy bien. Por cierto, hay que tener en cuenta que nosotros hemos publicado una revisión reciente sobre el efecto antiproteinúrico de los diuréticos en general. Este es un tema muy olvidado. Las tiacidas tienen un efecto antiproteinúrico tremendo, el amiloride,
¿eh? ¿Qué decir de los antialdosterónicos, ¿no? Pero en fin, que tenemos ahora un armamentario tremendo, pero en concreto yo creo que la inhibición dual de angiotensina 2 y endotelina A compensa mucho de estos riesgos de retención de volumen, ¿no? Preguntaban, pero bueno, hemos hablado de ello, ¿no? ¿En qué papel se encuentran estos fármacos antagonistas de los receptores de endotelina en pacientes con nefropatía diabética tras los resultados del estudio SONAR? Yo creo que hemos hablado un poco, ¿no? Lo acabas de comentar tú, un diseño de un ensayo clínico muy seleccionado, ¿no? Me da miedo llevarlo a la práctica clínica cuando eran pacientes que respondían, que no hacían retención hídrica, que tenían un BNP, pero bueno, los resultados son positivos. ¿Cuál es vuestra opinión? Y también habla María Zanco, que es el que hace la pregunta, que el papel que también has dicho tú de combinar siempre estos fármacos con un diurético para evitar estos problemas, claro. Mi opinión es que me es difícil ahora, como ha dicho el doctor Praga, que acaben saliendo solos al mercado por una cosa, porque es que escogían al paciente, el paciente que tenía un ProBNP debajo de tal, el paciente que tú ya pensabas que no iba a hacer insuficiencia cardíaca, aparte de que le ponían el fármaco inicialmente. Pero mi opinión es que los acabaremos usando y sobre todo las indicaciones, yo creo que en este caso en inhibidores, en antagonistas de la endotelina van a ser duales, va a ser un sparsentan o un atrasentan con un ISGLT2 en el cual, con que sabes que te protege también contra la insuficiencia cardíaca, no vas a ser tan precavido a la hora de iniciarlo, no vas a tener tanto miedo. Yo creo que vamos a ir por ahí. Es que los resultados preliminares de los dos, ¿no? Del PROTECT y del DUPLEX, son muy buenos, ¿no? Con una reducción de proteinuria muy importante. Por lo tanto, nos vamos a quedar solo en esas dos entidades glomerulares, Manolo, o es aplicable a todo tipo de glomerulonefritis, incluso a todo tipo de enfermedad no glomerular proteinúrica, el uso de Sparsentan. Bueno, yo creo que por los resultados que están saliendo y por las bases fisiopatológicas va a ser otro de los fármacos transversales que decía antes, con renoprotección transversal y muy probablemente también con cardioprotección. Todo lo que baja la proteinuria es cardioprotector, que es otro campo tremendamente apasionante para la nefrología, ¿no? Pero si catalogamos la eficacia de un fármaco por reducción de proteinuria, los resultados preliminares como Sparsentan son realmente espectaculares. En el PROTECT, nefropatía IgA, un 50% de reducción de proteinuria, es que eso es tremendo, ¿no? Y además daros cuenta que se compara con irbesartán, ¿no? Que conseguía menos del 20%, o sea que estamos ante un fármaco de una potencia tremenda, ¿no? Y yo creo que puede aplicarse probablemente a cualquier nefropatía proteinúrica crónica, ¿no? No sé si María José está de acuerdo o no. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que en un futuro, por ejemplo, estudios de mirar el grosor de la íntima media, yendo por donde tú vas, si realmente en estos pacientes ha disminuido. Estudios más mecanísticos también nos podrán ayudar a dar su lugar aquí, o estudios de resonancia cardíaca donde claramente veamos si hay una protección de la hipertrofia ventricular izquierda, que igual en combinación con otras, las combinaciones lo pueden conseguir. Nos ayudarán también a poner la indicación de estos fármacos, pero evidentemente yo creo que en las glomerulopatías proteinúricas, sean diabéticas, no sean diabéticas. Yo tengo toda esta sensación, la misma que tú. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo, nos quedan 2 minutos para acabar. Yo creo que estamos ante nuevos fármacos y tenemos mucha ilusión puesta en el futuro. Fármacos que en estos ensayos clínicos nos están demostrando que son muy ventajosos, que disminuyen la proteinuria y que yo creo que hay que verlo, pero que la práctica clínica, que bueno, Manolo ya lleva algunos enfermos tratados, nos dice que van a ser fármacos, sobre todo Sparsentan, con esta doble molécula, que nos van a ayudar mucho a los pacientes en los cuales se nos quedaban con una proteinuria que no sabíamos cómo bajarla. Muchísimas gracias a los dos. Y no sé si queréis añadir algo, os queda un minuto de tiempo. Bueno, quizá comentar que la proteinuria albuminuria no es solamente un marcador, como apuntaba, que es un agente inductor de daño renal, ¿no? Que últimamente parece que se ha olvidado un poco esto y yo creo que es un tema de investigación apasionante para las nuevas generaciones, ¿no?
Y Perfecto. añadir quizás que si frenamos esta proteinuria estaremos protegiendo a la nefrona, que en el fondo es lo que queremos, ¿no? Que esta nefrona no se nos esclerose y que no se nos pierda esta nefrona. Queremos mantener el número de nefronas. Y al corazón también, María José. Perfecto. Efectivamente. Cardiorrenal protección. Muchísimas gracias, Pepa, Manolo, y muchísimas gracias a toda la audiencia por sus preguntas.